gente de YouTube y de PokéMMO. El día de hoy vengo a presentar un top 10 de los Pokémon más poderosos de la tier de Overused. Antes de comenzar quiero resaltar que no me baso en las estadísticas de PvP, sino en lo complicado que puede ser tomar un combate por culpa del Pokémon mencionado. Cabe aclarar que ninguno de los Pokémon mencionados es imparable, pero si tu equipo competitivo de casualidad no cumple con algún requisito específico para él, obviamente será más difícil lidiar con ellos. Así que si te gustaría ver otro top 10, pero con otras tiers o clasificando las murallas según su nivel de dificultad, dale todo el apoyo a este video, así sabré que les gusta el contenido y este formato. Y otra cosa también antes de comenzar es que quiero decirles que está completamente basado en mi opinión, así que ya solamente con haber dicho esto le acabo de quitar el argumento a cualquiera que me quiera quitar la palabra de la boca. Simplemente es mi opinión. Así que, sin más preámbulos, comencemos. En el puesto número 10, chicos, tenemos a Gyarados. Gyarados es de esos Pokémon que tienen acceso al Danza Dragón, cosa que permite subirse el ataque físico y la velocidad, naciendo de esta forma uno de los barredores más eficientes por excelencia. Pero entonces, ¿por qué se lo han puesto tan bajo? Bueno, el problema de Gyarados es que actualmente es demasiado predecible. Pero no predecible significa que es subestimable, ya que actualmente le dieron una herramienta que permite destruir a sus antiguos counters, como por ejemplo Milotic o Rotom Lavadora. En las últimas actualizaciones, Gyarados fue bendecido con el movimiento Latigazo, movimiento de tipo planta muy potente que permite lidiar con esos molestos Bulky Waters del equipo rival, claramente. Y si no estás preparado, ya sea con un Ferrothorn o con un Rotom Césped mínimo por lo menos para lidiar contra un Gyarados, o al menos una muralla lo suficientemente resistente que pueda lidiar también con los mofas de Gyarados, prepárate porque ese Pokémon barra con una gran cantidad de miembros de tu equipo, ya que con su poderosísimo combo de Cascada, Danza Dragón y Mofa, es todo lo que ese Pokémon basta y necesita para lidiar con cualquier cosa. Puesto número 10 para Gyarados. En el puesto número 9, chicos, tenemos a Togekiss. Togekiss es de esos poquísimos Pokémon que considero la Hax personificada. Tiene muchísimos movimientos que se benefician de su habilidad, como por ejemplo Tajo Aéreo. Movimiento que gracias a su habilidad dicha aumenta su probabilidad de retroceder en un 60%. También tiene Tajo Aéreo como segundo movimiento con alta probabilidad de retroceso. Y como último movimiento tiene por supuestísimo Tajo Aéreo. ¿Ya mencioné Tajo Aéreo? Ok, es broma. Sin embargo, Togekiss está en este puesto porque solo necesita Tajo Aéreo para reventar. Combinado con su altísimo porcentaje de retroceder, Togekiss puede tener la suerte de salir victoriosa frente a cualquier situación desventajosa. Además de aprender maquinación para subirse 2 niveles su ataque especial. Poderse llevar con el pañuelo elegido para asegurarse de ser más rápido que cualquier Pokémon del meta. Y buscar retrocesos. O incluso aprender Esfera Oral, más que nada para lidiar contra sus counters más comunes como por ejemplo Tyranitar o incluso para Ferrothorn. Togekiss es de esos Pokémon los cuales, si no llevas algo más rápido o algo que lo resista muy bien, puedes dar tu combate completamente por perdido si eres una persona con muy mala suerte. En el puesto número 8, chicos, tenemos a Breloom. A algunos les podrá sorprender ver a este dinosaurio con hongos tan siquiera en este top, pero los que han lidiado con él saben perfectamente de lo que es capaz. No depende meramente de la suerte como Togekiss, o quizás no pueda hacerse tan fuerte como Gyarados, pero lo que este Pokémon no tiene nada que envidiarle a ninguno de los anteriores es que este puede ser muy peligroso según la habilidad del jugador para predecir. Teniendo acceso a uno de los movimientos más poderosos de estos tiempos, como Spora por ejemplo, que tiene 100% de precisión y además siempre duerme a tu oponente. A raíz de ahí puedes sacar ventaja ya sea colocándote detrás de un sustituto y empezar a spamear el poderoso Puño Certero, movimiento de tipo lucha con 150 de potencia, el cual se efectuará siempre y cuando no recibas daño en ese turno, cosa que, combinada a su movimiento Espora y la seguridad del sustituto,
ten la seguridad de que será un problema muy grande para cualquier equipo al que se enfrente. Pero esto no acaba aquí. Dado que al ser un atacante físico seguro pensarás que quemarlo es la mejor opción, pero no siempre lograrás hacerlo, ya que tiene la habilidad de antídoto y se suele llevar con el objeto Toxiesfera, que envenena al Pokémon que la lleve claramente. Antídoto restaura casi el doble de unos restos si el portador de la habilidad está envenenado. Así que actualmente en ese estado, pues, Brilum puede ser un Pokémon táctico, igual que uno muy poderoso con sus puños certeros. Puesto número 8 para Brilum. Poder Brilum. Empezamos ahora sí con los pesos pesados, chicos. Y es que a pesar de estar aún en el top 7, lo cierto es que aquí empezamos a ver Pokémon tan poderosos como para destruir equipos por sí solos. Si se les juega correctamente, claro está. En el puesto número 7 tenemos a Garchomp. Bien, este Pokémon aquí tiene una historia muy curiosa. Y es que ha tenido que sufrir muchos nerfeos para ser, entre comillas, estable. Vamos por partes. Desde la primera vez que fue introducido en febrero de 2020, fue un Pokémon que dominó sin dudas el competitivo, ya sea con su habilidad Velo Arena o con su gran repertorio de movimientos. Tiempo después de esto, Garchomp recibió un nerfeo, el cual consistía en que su habilidad Velo Arena no tuviera ningún efecto en combate. Pero eso no hizo que este Pokémon dejara de ser tan roto, ya que aún poseía su movimiento confiable de bosteo, Danza Espada. En noviembre del año de 2020, Garchomp fue baneado por las reglas de PokéMMO a Ubers. Ese movimiento fue histórico, ya que aún siendo nerfeado, siguió como un Pokémon lo suficientemente poderoso como para ser enviado a Ubers. Poco después, Garchomp recibió un segundo nerfeo y le quitaron su movimiento por excelencia. Le quitaron Danza Espada. Garchomp tiene el lujo de ser el único Pokémon hasta el momento en la historia de PokéMMO que necesitó de dos nerfeos muy importantes para no romper el juego. Y sin dudas, si no lo fuese recibido, tengan la seguridad de que Garchomp estará entre los primeros 3 de esta lista. Puesto número 7 para Garchomp. A los del Team Godzilla les va a encantar escuchar mi opinión sobre Tyranitar y el por qué está muy por encima de Garchomp. La respuesta es muy simple: persecución. ¿Quién dijo que tener una debilidad por 4 te hace un Pokémon malo? Tyranitar, a pesar de tener esta condición, tiene un ataque base altísimo de 134 puntos base y con acceso a persecución. Lo peligroso de este Pokémon realmente es su enorme versatilidad, incluso mucho más amplia que Garchomp y de lejos. Acompañado de una cinta elegida y del movimiento persecución, puede lidiar tranquilamente con cualquier Pokémon que sepamos que va a cambiar, y se lo puede llevar de paso. Puede llevarse defensivo para meter tramparrocas y tóxicos. Es el counter más consistente para Pokémon como Chandelure y muchos atacantes especiales. Incluso diría que para casi cualquier fantasma. Y es seguro que estarán pensando que, por ejemplo, Pokémon como Gengar o Cofagrigus, que son fantasma, pueden tirarle ataques como onda certera o en su defecto quemarlo con un fuego fatuo. Y la verdad es que es posible. Pero un Tyranitar con pañuelo elegido es más rápido que el mismísimo Gengar, por lo que incluso antes de que derroten a Tyranitar, Gengar corre el riesgo de caer primero, precisamente por la velocidad que gana Tyranitar gracias al pañuelo elegido. Y no solo eso, Tyranitar además cuenta con la habilidad Chorro de Arena, siendo estelar para los equipos de Tormenta de Arena, nunca mejor dicho, ya que invoca este clima. Y además no acaba aquí, o sea, Tyranitar es de tipo roca, por lo que además de invocar el clima, automáticamente sube su defensa especial cada vez que sale al campo, haciéndolo un Pokémon muy resistente y capaz frente a muchos atacantes especiales. Incluso, teniendo la cinta elegida, es capaz de destruir al irrompible Cofagrigus de un solo triturar. ¿Qué más puede decir de este Tyranitar? Es simplemente un Pokémon muy capaz. Quizás algunos esperaban a este Pokémon mucho más alto, pero cuando proceda a explicar los motivos del por qué Cloyster está en el quinto lugar, me darán la razón.
Cloyster solamente necesita 4 movimientos para romper el juego: Carámbano, Pedrada, Canto Helado y Rompecoraza. Hablamos de uno de los Pokémon que puede subirse tanto el ataque físico, el ataque especial y su velocidad en 2 niveles en un berraco turno. Simplemente hablamos de un Pokémon que es capaz de destruir equipos enteros por sí solo. Y bien es cierto que hay muchas opciones para frenarlo, como por ejemplo un Bulky Water como Rotom o Milotic. Puede ser acompañado por un Pokémon que pueda lidiar con estos molestos Pokémon de agua, o incluso usarse para el endgame, para cuando el combate esté a punto de finalizar, cuando todos sus counters hayan sido derrotados. Incluso si hablamos de ataques de prioridad, como por ejemplo Ultrapuño y Puño Bala, tenemos el problema de que Cloyster tiene 180 puntos de defensa física base, con lo que, aún con la defensa física bajada gracias al Rompecoraza, tenemos probabilidades de aguantar muchos golpes, además de usarse comúnmente con la banda Focus o la hierba blanca, que permite, si tenemos la vida llena, siempre aguantamos cualquier golpe al menos con un punto de vida. Y el otro restaura estadísticas bajadas, ya sea en el caso de Rompecoraza. Y claro, no podíamos irnos sin mencionar su habilidad encadenado, la cual hace que los movimientos consecutivos siempre peguen el máximo de posibilidades, como por ejemplo Carámbano, Pedrada o incluso Pin Missile. Puesto número 5 para Cloyster. Bien, a partir del cuarto lugar entramos al terreno que puede considerarse imparable si no tenemos respuesta específica para estos Pokémon. En el puesto número 4 tenemos a Reuniclus. ¿Qué hay que decir de este Pokémon que no se sepa? No sufre daños de estado, no sufre daño de tramparrocas, no sufre daño de cualquier tipo de desgaste indirecto, convirtiéndolo así en el Pokémon anti-stall por excelencia en Overused. Gracias a sus grandes puntos de salud y a su decente defensa física, este Pokémon puede destruir a cualquier equipo competitivo si no se cumplen ciertos requisitos, ya sea que tenga a un Pokémon de tipo siniestro lo suficientemente potente para responder ante Reuniclus, o ya sea que tengan un Pokémon con truco para encerrarlo y frenar sus bosteos, ya sea que lo duerman y así intentar sacar ventaja contra Reuniclus. Si en tu equipo no tienes al menos una de esas condiciones, sin contar además algún Pokémon con niebla, simplemente no vas a poder frenarlo. Sería misión imposible. Y además tiene acceso a defensa férrea y poder reserva, haciendo que si tienes algún Pokémon de tipo siniestro con niebla, si no los tienes, automáticamente, chico, ya tienes el combate perdido desde el momento en que Reuniclus sale a combatir. Puesto número 4 para Reuniclus. Este Pokémon es considerado el sweeper por excelencia. Y cómo no, simplemente Volcarona con su poderoso danza aleteo es capaz de barrer incluso todo un equipo climático de lluvia si se ha tirado 2 danza aleteo, incluso estando en desventaja de tipos. Volcarona siempre ha sido de las opciones más seguras para agregar a cualquier equipo. Con unas monstruosas estadísticas que destacan por su apartado especial, muy pocas murallas son lo suficientemente capaces de lidiar con esta polilla del infierno. Incluso, la mismísima Blissey puede tener problemas contra el set de Volcarona. Hablamos de un Volcarona al cual se le sube la defensa física y sus puntos de salud, entrenados claramente, y además de llevarse con el movimiento Velo Sagrado, el cual impide que pueda recibir cambios de estado, como por ejemplo tóxico, parálisis o cualquier tipo de esas cosas. Su counter más consistente sería Tentacruel, pero aún así, algunos prefieren llevar a Volcarona con el movimiento psíquico para asegurarse que ninguna muralla pueda encargarse de él. Incluso, si llevas algún Pokémon como Tyranitar para destruir a Volcarona, actualmente se ha empezado a popularizar el combo de Volcarona más Dugtrio, el cual se encarga de atrapar a Tyranitar y sacarlo rápidamente para que Volcarona tenga vía libre para subirse sus estadísticas. Simplemente, Volcarona puede hacerte vivir un infierno si él se lo propone. Puesto número 3 para el poderoso Volcarona.
Si les menciono el movimiento Puño Drenaje, ¿cuál es el primer Pokémon que se les viene a la mente? Tranquilos, todos pensamos lo mismo. Conkeldurr arrasa con el segundo lugar, siendo el mejor Pokémon de tipo lucha existente actualmente en PokéMMO. Es cierto que quizás su velocidad y su defensa especial dejan mucho que desear, pero eso no le ha impedido ser uno de los Pokémon más poderosos del juego. Empecemos con sus habilidades. Tiene potencia bruta y agallas. Ambas habilidades son muy buenas, y ambas consisten en hacer aún más poderosa a Conkeldurr. Empecemos desde la menos usada. Potencia bruta. Aumenta la potencia de los movimientos que tengan un efecto secundario a cambio de anular dichos efectos. Y aunque no lo parezca, Conkeldurr puede aprovecharse muchísimo de esta habilidad, ya que aprende los 3 puños elementales, con efecto secundario claramente, aprende roca afilada, aprende avalancha y aprende muchísimas cosas realmente. Gracias a esta habilidad, mientras efectúas dichos movimientos con efecto secundario, además no recibes daño de vida esfera. Ojo, con puño de drenaje y ultra puño sí puedes recibirlo, pero con los movimientos de los cuales la habilidad se beneficie, no recibirás daño de vida esfera. Además, es lo suficientemente capaz de detener a muchas murallas consistentes, incluso más rápido y más eficazmente que el Conkeldurr de agallas. Pero expliquemos entonces su otra habilidad. Agallas te sube el ataque físico, tienes un cambio de estado. Eso combinado con el objeto llama esfera, pues hace un combo que simplemente es de temer. Y dado a la buena resistencia de Conkeldurr y que además cuenta con el movimiento ultra puño, además por stab, hablamos de un Pokémon al que su velocidad jamás será un impedimento para destruir. Y además de que agallas es un efecto muy constante y no situacional como potencia bruta. Puede llevar también el movimiento imagen, con el cual simplemente todo, incluso si no llevas en tu equipo a un Pokémon de tipo fantasma, simplemente no podrás pararlo tan fácilmente. Ni siquiera los Pokémon de tipo volador o psíquico pueden salir del todo tranquilos a un cambio entre Conkeldurr. Sin dudas, el mejor Pokémon de tipo lucha físico de estos tiempos. Puesto número 2 para Conkeldurr. En el puesto número 1 y la medalla de oro son para el que en mi opinión es el Pokémon que una vez busteado ya perdiste el combate. Y no es nada más y nada menos que... Ok, no. El puesto número 1 se lo lleva de lejos Gengar. Pero no hablo de cualquier set de Gengar. Hablo específicamente del set con sustituto y maquinación. Permíteme explicarte. Solo hay 3 formas de lidiar con este Gengar. La primera es tener un Pokémon más rápido que él y rezar porque no esté detrás de un sustituto. La segunda, con un ataque de prioridad súper potente. Y la tercera, que tengas buena suerte. Empecemos con el hecho de que es tipo fantasma, porque ya de por sí es inmune a 2 de los ataques de prioridad más comunes, como Ultra Puño y Velocidad Extrema. Bien es cierto que Puño Bala puede destruir de un solo golpe a Gengar, pero tendrás que rezar por tener buena suerte y de que no acierte su onda certera teniendo una maquinación encima. Ya sea que se trate de Tyranitar, de Blissey o de la mismísima Chansey, Gengar es el único Pokémon que no tiene un counter consistente en Overused. Y además, Pokémon con acceso al movimiento niebla solamente retrasarán el infierno que Gengar seguro les hará sufrir. Personalmente considero que este es el Pokémon más peligroso de todo Overused, y necesitas cosas muy concretas y específicas como rezar a la santa suerte para poder tumbarlos y sufrir muchos daños. Es simplemente un Pokémon al cual con su propia presencia da miedo enfrentarse a él. Puesto número 1 y el ganador definitivamente más peligroso para Gengar. Y bueno, ese es todo el video del día de hoy. Cuéntame, ¿estás de acuerdo con este top? Para ti, ¿cuál es el Pokémon más peligroso de la Tierra?
Si te gustaría que hiciera este top, ya sea con Pokémon más defensivos o con otras tiers, déjame en los comentarios y con mucho gusto lo traeré tan pronto como pueda. Eso es todo por el día de hoy. Suscríbete si te ha gustado y comparte con tus amigos para que más personas lo vean. Sin nada más que decir, los veo en los próximos videos. Hasta otra.